Buenas, nosotros somos el grupo número 6. Este grupo está conformado por Jason Guzmán Alcántara, Graciela Ramírez, Yanna Matos, Samuel Abreu, Marisabel Cuello, Rosani Peralta y quien les habla, Marilene Rodríguez. Los temas que nos tocan abordar es sobre la ganancia o pérdida de capital y otros ajustes contables. Vamos a comenzar primero con lo que es la ganancia o pérdida de capital. Según el artículo 289 de la ley 1192 en su literal G nos dice que la ganancia de capital es por la venta permutua u otro activo en disposición de un activo de capital. También podemos decir que la ganancia de capital es el beneficio que se obtiene por la venta de diversos activos en comparación con el precio de adquisición de dicho activo. La pérdida de capital en su literal H del artículo 89 de la misma ley es la pérdida por la venta permutua u otro activo de disposición de un activo de capital. Otro concepto también sería de pérdida de capital es el precio de venta, cuando el precio de venta sea inferior al precio de adquisición de dicho activo. Entonces podemos decir que la ganancia o pérdida de capital es el resultado que se obtiene por la venta de un activo de capital, tales como inmuebles, acciones, cuando el importe obtenido en la enajenación excede al precio de compra. Para determinar la ganancia o pérdida, la fórmula sería el precio de venta o valor de enajenación menos el costo fiscal ajustado. Eso daría lo que es la ganancia o pérdida de capital. Cuando hablamos de costo fiscal, es el costo de adquisición de los activos o bienes de capital ajustado por inflación, desde la fecha de su adquisición hasta el último ejercicio fiscal cerrado a la fecha de su enajenación. Este impuesto grava la transferencia o traspasos de los bienes o derechos situados, colocados o utilizados en la República Dominicana, siempre que su propiedad se haya traspasado a favor de un tercero, relacionado o no, a título gratuito u oneroso, aun cuando la cesión de la propiedad haya ocurrido de manera indirecta por vía de las transferencias de las acciones de la sociedad poseedora de dichos bienes o derechos constituida dentro o fuera de la República Dominicana. Supongamos que la compañía MR compró un terreno en el 2017 por un valor de 4 millones y esta decidió venderla en el año 2019 por un valor de 7 millones, de pesos. Entonces, vamos primero a lo que es a registrar la compra de dicho terreno que fue en el 2017. Entonces decimos que la cuenta que vamos a afectar es propiedad, planta y equipo por 4 millones de pesos, su auxiliar de este terreno por 4 millones de pesos, contra efectivo y equivalente por 4 millones de pesos y su auxiliar, lo pusimos acá, Banco Banreserva por 4 millones de pesos. Ahora bien, en el ejemplo dice que la empresa decidió venderlo en el 2019 por 7 millones de pesos. La transacción sería efectivo y equivalente por 7 millones de pesos, Banco Banreserva por 7 millones de pesos, sería su auxiliar, contra propiedad, planta y equipo por 4 millones de pesos y su auxiliar terreno por 4 millones de pesos. Si observan, el valor aquí es por su adquisición, como se compró por 4 millones de pesos. También entonces la diferencia sería lo que es el ingreso por venta de activo, que sería si restamos 7 millones menos 4 millones, que es el valor de adquisición, serían 3 millones de pesos. Entonces ese sería el registro de la venta de ese terreno.
Las ganancias o pérdida de capital, esta se registra en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Si es una persona física, en el formulario en IR1, si es una persona jurídica, en el formulario IR2. Ahora bien, si es un contribuyente que este no declara impuestos sobre la renta, este debería llevar entonces sus documentos fehacientes que avalen el pago o el pago, sí, que avalen el monto de la transacción, y entonces impuestos internos va a lo que es a determinar el impuesto a pagar. Seguimos con el segundo ejemplo. Este sería de la venta de unas acciones. Supongamos que la compañía MR, que fue fundada en el año 2000, y uno de sus socios aportó 100,000 pesos y este recibió 1,000 acciones equivalente a 100 pesos cada una. Este decide vender 500 de esas acciones a 200,000 pesos en el año 2017. Lo primero es que tenemos que acudir a lo que es al multiplicador de inflación de activos de capital de la DGI que publica cada año. El multiplicador para el 2000 es de 3.75,78. Entonces, al año 2017, el aporte de ese socio es de 375,780 y su valor de acciones ya no sería de 100 pesos, sino de 375. Entonces, en el 2017, el costo de adquirir esas acciones sería 500 por 375, que son 187,500 pesos. Entonces, si la ganancia de capital sería los 200,000 pesos, que fue por la venta de esas acciones, menos los 187,500 pesos, que equivale a 12,500 pesos, que esa sería la ganancia de capital de esas acciones. Ahora bien, según la norma 0711, designa como agente de retención del impuesto sobre las ganancias de capital a las personas jurídicas que adquieran acciones o cuotas sociales. La retención aplicable para esta actividad es de un 1% sobre el valor pagado al vendedor de las acciones, ya sea esta persona física, jurídica, nacional o extranjero. El pago se hace a través del formulario IR17 de otras acciones, de otras retenciones y retribuciones complementarias. Cabe destacar que este formulario se paga más tardar los días 10 de cada mes. La retención pagada también constituye lo que es un pago a cuenta del impuesto sobre las ganancias de capital que deberá pagar el vendedor de las acciones o cuotas sociales. Hasta aquí mi parte. Voy a dejar ahora a mi compañero Jason Guzmán Alcántara, que él va a continuar con el tema. Ya. Saludos, compañeros maestrantes. Yo les voy a seguir a ustedes hablando de lo que es el ajuste por inflación para la dimensión de ganancia de capital y la diferencia entre ganancia en ventas de activos fijos, categoría 1 y terrenos. Les voy a dar una pequeña reseña de lo que es la inflación. La inflación no es nada menos que es el aumento sostenible y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define también como la caída del valor en el mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia la devaluación, dado que esa última se refiere a la caída del valor en la moneda de un país con relación a otra moneda, cotizado en los mercados internacionales como el dólar estadounidense,
y el dólar, que es lo que más usamos en nuestro país. Según el artículo 327 del Código Tributario Dominicano, nos dice que el Poder Ejecutivo ordenará para cada año calendario un ajuste por inflación en base a la metodología establecida en el reglamento, basado en el índice de los precios al consumidor del Banco Central. El ajuste ordenado para cualquier año fiscal será aplicado a los siguientes conceptos determinados a partir del cierre de año fiscal correspondiente. Los tramos a escala impositiva establecidos por el artículo 296 del Código Tributario, que dice que las personas naturales, residentes o domiciliadas en el país pagarán sobre la renta neta gravable del ejercicio fiscal la suma que resulte de aplicar en forma progresiva la siguiente escala: renta hasta los 399.923 estarán exenta. A partir de los 399.923.01 hasta los 599.884 pagarán el 15% del excedente. El excedente de 599.884.01 hasta 833.171 pagarán el 20% del excedente. Los excedentes de 883.171.01 hacia adelante pagarán el 25% del excedente. Según su párrafo 1 del artículo 296, la escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente en el año inmediatamente anterior, según la cifra publicada en el Banco Central de la República Dominicana. Cualquier otra cantidad expresada en pesos. Ya eso nos lo dice en el artículo 327 del artículo. Hasta el límite previsto por el reglamento, cualquier participación neta en el capital de un negocio o en una actividad capital relacionada con un negocio. El traspaso a ejercicio posterior de la pérdida neta por operaciones y de las cuentas de dividendos y al crédito por impuestos pagados en el extranjero. En otra parte, las regulaciones que describan como en el caso de negocio la cantidad de ajuste previsto en virtud del literal A será distribuida entre los activos en el balance general de negocio. También las disposiciones para redondear los montos ajustados hasta el límite adecuado para administrar el impuesto en forma eficiente. Las disposiciones que proveen los ajustes interanuales para el cálculo de la reserva para impuestos, pagos insuficientes y pagos en exceso, pagos indebidos, montos pagados mediante retención del impuesto estimado y asuntos similares en que sea necesario efectuar dichos ajustes. En otra parte, dice que la ganancia de capital es el resultado que se genera mediante la venta, permuta u otro acto de disposición o transmisión en vivo a título gratuito u oneroso de un activo capital. Un activo capital significa todo el bien o derecho que posea un contribuyente en conexión o no con su negocio. Los activos que generan impuestos a ganancia de capital está el terreno, los activos financieros, incluye las inversiones, los bonos, acciones y cuotas sociales. Bienes intangibles, marca de derechos de patentes, la licencia, la propiedad intelectual, entre otros. En otra parte, estaría hablando también de lo que es la diferencia entre la ganancia en venta de activos fijos, categoría 1, y terreno. ¿Qué diferencia tienen estos dos? A mi entender, ya según lo que he previsto y he leído, y vengo ya leyendo y escuchando mis maestros, he aprendido que el activo fijo, categoría 1, puede causar una ganancia futura, como también puede ocurrir una pérdida de su valor en el libro. Es decir, es más probable que exista una pérdida que una ganancia. Más a un terreno, es más común que haya una ganancia que haya una pérdida.
por la razón de que el activo categoría 1 sufre depreciaciones, más el terreno no sufre depreciación. En esta parte yo le tengo un ejemplo de lo que es la depreciación de un activo categoría 1. Es decir, según viendo aquí nuestro ejercicio, dice que un edificio adquirido el 2 de junio de 2010, 3.500.000. Se determina el tiempo de uso desde el 2 de junio al 31 de diciembre de 2018, que es igual a 7 meses en servicio, es decir, base depreciable. El costo es igual a 3.500.000. Su tiempo son 12 meses que se desprecia. El tiempo en uso son 7 meses. Tenemos entonces que 3.500.000 sobre los 12 meses es igual a 291.600.66 por los 7 meses que tienen uso, que es igual a 2.041.666.67. Su porción no depreciada se determina restando el costo de adquisición determinada, que nos da igual a lo que ya acabo de explicarle. Ya esto es en nuestro ejemplo, ya le estoy dando ya un poquito más detallado de lo que tenemos más debajo. Hasta aquí mi participación. Buenas tardes, mi nombre es Graciela Ramírez Montero y voy a darle continuidad al tema de ganancias y pérdidas de capital. El mismo se encuentra en el capítulo 4 de la Ley 1192, específicamente a partir del artículo 289. Vamos a recordar de manera resumida que la ganancia o pérdida de capital es el resultado que se genera mediante la venta, permuta u otro acto de disposición o transmisión entre vivos a título gratuito u oneroso de un activo de capital, entendiéndose como activo de capital todo bien o derecho que posea un contribuyente en conexión o no con su negocio. Quedarán excluidos de esta definición pues aquellas cuentas o notas por cobrar adquiridas en el curso ordinario del negocio, como aquellas existencias comerciales que sean susceptibles de ser inventariadas. También quedará excluida de esta definición los bienes depreciables o agotables que son empleados en el negocio y que sufren alguna pérdida de su valor, ya sea por desgaste, deterioro, desuso, entre otros. Entonces, también tenemos activos que generan impuesto a la ganancia. ¿Cuáles son estos? Pues tenemos los terrenos, que no forman parte de los activos depreciables. También tenemos los activos financieros, que esto incluye los bonos, las inversiones y las cuotas sociales. Y tenemos los bienes intangibles, como son las patentes, la licencia, las marcas, los derechos, la propiedad intelectual, entre otros. La tasa que se aplica al impuesto a la ganancia de capital en el caso de las personas físicas y jurídicas extranjeras es de un 27%. En el caso de las personas jurídicas nacionales también es de un 27% y las personas físicas nacionales es de un 25%. La ganancia o pérdida de capital debe ser declarado en el ejercicio en que se constituyen esos ingresos brutos del contribuyente, es decir, en el periodo que corresponde. Las pérdidas de capital pueden compensarse solo con futuras ganancias de capital. Sin embargo, las ganancias de capital sí pueden compensar pérdidas ordinarias de operaciones. Podemos ver un ejemplo y es si nosotros adquirimos al 1 de enero acciones por valor de 100,000 pesos, pero el 31 de enero ya tienen un valor de 150,000 pesos, es decir, que tenemos una diferencia de 50,000 pesos a nuestro favor, ¿verdad? Porque así ha aumentado el valor de las acciones. Sin embargo, no podemos decir que hay ganancia de capital, porque para que haya ganancia de capital, como dijimos en la definición al inicio, debe haber alguna venta, transmisión, ya sea a título gratuito u oneroso. Y como solamente lo que se ha hecho es una revaluación de las acciones y ahora tienen un valor de 150,000 pesos,
pues no hay ganancia de capital hasta el momento que no se hace efectiva la venta. Asimismo, en el artículo 289, en el literal H específicamente nos habla de la pérdida de capital y la define como la pérdida por la venta, permuta u otro acto de disposición en un activo de capital. Estas pérdidas que exceden las ganancias, pues podemos decir que y son obtenidas en el mismo ejercicio fiscal, pues el saldo podrá imputarse contra ganancias que se obtengan en ejercicio siguiente. Es decir, que las pérdidas de capital obtenidas, por ejemplo, en este año, pues pueden ser compensadas con ganancias de capital en años siguientes. Esta limitación no será aplicable a las personas físicas que en el año fiscal de su fallecimiento. También podemos, ya que estamos hablando de pérdidas, pues recordar que el artículo 287 en el literal K nos habla de esta y nos dice que las pérdidas pueden ser compensables en los subsiguientes 5 años. Es decir, que nosotros podemos compensar nuestra pérdida y tenemos solo hasta 5 años para realizarlo. Pero debemos cumplir algunas reglas, como son que en ningún caso serán deducibles en el periodo actual o futuro las pérdidas provenientes de otras entidades con las cuales el contribuyente haya realizado algún proceso de reorganización, ni aquellas generadas en gastos no deducibles, obviamente. También las personas jurídicas solo podrán deducir esas pérdidas a razón del 20% del monto total de las mismas. Es decir, que debemos fraccionarla en 20% como máximo para esos 5 años. Debemos racionalizarla o distribuirla, como le querramos decir. Hay alguna excepción y es que en el año cuarto ese 20% será deducible hasta un máximo de un 80% de la renta neta imponible. Es decir, que ese 20% no puede exceder el 80% de la renta neta imponible del cuarto año. En el caso del quinto año, ese 20% pues no puede exceder el 70% de la renta neta imponible. La porción del 20% de pérdidas no reducidas en un año tampoco podrá ser compensada luego de manera posterior, porque yo como asesor pues debo encargarme de que esas pérdidas hayan sido compensadas pues en cada año como le corresponde. Pero si en un año se me olvidó o no lo compensé, pues no debo querer prolongar el periodo de que llevándolo hasta el sexto año, ¿no? Si ya no me lo compensé, pues perdí esa oportunidad y entonces en el año subsiguiente solo debo compensarme lo que corresponde. Ya tampoco puedo exigirle al Estado un reembolso de esta pérdida porque fue pues un fallo mío, no que el Estado en sí me lo permitió porque me facilitó los mecanismos que era la declaración que debía hacer en el tiempo correspondiente. Podemos ver que en el caso de las personas físicas hacen su presentación de ganancia de capital en el IR1, en el formulario principal lo podemos ver por las casillas 8, 9, ya que van a ser parte de la renta neta imponible de ese periodo. Y en el caso también de las personas jurídicas, el IR2 pues tiene la oportunidad de presentar las ganancias de capital, pero también las pérdidas. Estas pérdidas las podemos ir compensando o fraccionalizando en el anexo E específicamente. En el anexo E pues podemos ir distribuyendo, ¿verdad?, en cada periodo las pérdidas que hemos tenido a fin de compensarlas con ganancia de capital. Pues hasta aquí mi parte y voy a permitir que mis demás compañeros pues continúen sus exposiciones. Muchas gracias por su atención. Saludos compañeros y colegas. La parte que les voy a estar exponiendo está basado en el tema de otros ajustes contables y sus registros contables. Rápidamente vamos a entrar en materia hablando sobre el tópico de los ajustes por faltantes de inventarios.
Es importante conocer el concepto del faltante antes de entrar a los ajustes. Y el faltante no es más que la denominación que se asigna al bien o elemento que se encuentra registrado en la base de datos de la Subdirección de Recursos Físicos en el listado de inventario que ha sido ya recibido y firmado a satisfacción del responsable y que no aparece en el momento de la toma física o entrega del responsable institucional. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos del responsable para subsanar dichas inconsistencias por faltantes de inventarios? Las inconsistencias pueden subsanarse en cualquiera de las etapas de investigación, tanto en la etapa administrativa, en la disciplinaria o responsabilidad interna, también mediante la demostración debidamente documentada de la ausencia de ese faltante, como son la reposición del elemento de dicho faltante, el cubrimiento de su valor por parte de la aseguradora y la cancelación directa del valor del elemento. Ya en su manejo y tratamiento contable de los inventarios, lo podemos ver en la NIC 2, la norma internacional de contabilidad sobre el tratamiento contable de los inventarios. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis en esta parte, todos sabemos que los ajustes que son producidos ya sean por faltantes, mermas o autoconsumos de inventarios, en ocasiones, o casi siempre mejor dicho, generan dudas sobre su tratamiento tributario. Para la DGI, un faltante de un producto terminado se presume que es una venta omitida por el contribuyente, si usted no logra demostrar que su origen tiene una explicación contable y jurídica. En otras palabras, tendrá que asumirla y facturar ese faltante al precio de venta si no tiene una explicación convincente que demuestre lo contrario. Ahora, si usted optaría por facturarlo, hay que determinar quién cancelará el valor de esa venta o quién la va a asumir, ya sea el personal encargado del almacén o bodega, u autoimpurnarse esa parte en la declaración como un gasto no deducible para efectos del impuesto sobre la renta. También tenemos algunas causas de faltantes de inventarios, como son los casos fortuitos, cuando son ocasionados por terremotos, inundaciones o de fuerza mayor, como una turba de gente que rompan las puertas y ventanas del negocio y se lleven las mercancías, o algún robo en el negocio, etc. También están los casos que son inherentes a las operaciones del negocio, que son las estimas de productos frágiles como vasos, de vidrios, tazas, licores, también accidentes que se dan en el traslado de los productos dentro o fuera de la empresa, entre otras. En la mayoría de esos casos que ya le mencioné, el faltante de inventario para efectos del ISR es una pérdida de capital y por lo tanto es un gasto no deducible. Sin embargo, para efectos del ITEVI, ese faltante hay que darle baja mediante un acta o requisición de mercancías, siempre que usted pueda demostrar o esté debidamente justificado, como lo establece el reglamento 29311 en su artículo 3. Algunos contribuyentes, para evitar tener gastos no deducibles, facturan esos faltantes y se lo deducen como gasto de publicidad o autoconsumo de inventario, en lo cual ellos van a perder el adelanto del ITEVI, obviamente, pero se va a compensar el gasto en el lado de la renta, dependiendo del tipo de producto o mercancía. Aquí les presento algunos ejemplos del manejo de los faltantes de inventario en los registros contables. Y uno de los primeros ejemplos que les traigo aquí es, por ejemplo, si la empresa no asume las pérdidas, dice, entonces se registrará el faltante como una venta a nombre del encargado del almacén o de la bodega. Eso en caso de que el faltante se lo atribuyan al encargado del almacén. Lo que hacemos contablemente es darle un débito a cuentas por cobrar, como auxiliar al empleado, al almacenista, y la contrapartida en el lado de crédito, un ingreso por ventas, impuesto por pagar y los auxiliares venta de mercancía y ITEVIs por pagar. Para registrar descuento por faltante de inventario físico, de acuerdo a la política, se responsabilizó en este caso al encargado del almacén. También tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si es el seguro que repone el faltante? Lo que se hace entonces en nuestro registro es darle un débito a cuentas por cobrar. En auxiliar ponemos la aseguradora, y en la contrapartida entonces le damos un crédito
en inventario de mercancía, producto terminado en auxiliar, para registrar el faltante de mercancía y a reponer por la aseguradora del negocio. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el caso de que la empresa sea la que asuma la pérdida para fines ya de deducción del ISR? Lo que se hace entonces, vamos a la cuenta de pérdida o faltante de inventario, le damos un débito y le damos entonces un crédito a inventario de mercancía como auxiliar producto terminado para registrar la pérdida en inventario, gasto deducible para fines de ISR. Ahora, ya cambiando el tema del asunto de los faltantes de inventario, también tenemos otro tema que es acerca de las donaciones a instituciones sin fines de lucro, su efecto impositivo y contable. Las donaciones en contabilidad, ustedes saben que es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales o servicios de manera gratuita mediante un contrato. En las donaciones participan siempre por lo menos dos partes y cada una de ellas debe registrar el hecho económico o sus respectivas contabilizaciones. En este acuerdo siempre las partes se denominan donantes, que es quien transfiere el bien o servicio, y el donatario beneficiario, que es quien recibe el bien o servicio. Se puede presentar en dos tipos las donaciones, que están las donaciones que incrementan el patrimonio del beneficio. Un ejemplo de estas son el efectivo o equivalente, los vehículos, maquinaria, terreno, etcétera, que estas se registran en la cuenta del capital donaciones recibidas. También están otro tipo que son las donaciones para subsidiar gastos o costos operativos, como ejemplo los asesores o servicios públicos, entre otros servicios, que estas se registran en la cuenta de ingresos por donaciones. Es importante conocer esta característica porque de aquí precisamente depende el tratamiento contable que se va a ejecutar o de la forma en que se va a contabilizar las donaciones tanto entregadas como recibidas. Por eso les traigo algunos asientos, algunos registros de asientos como ejemplo para que ustedes vean más o menos el tratamiento. En el ejemplo 1 vemos las donaciones, cuando en caso de que sean donaciones de vehículo, el donante lo que haría en su contabilidad le daría un débito, un gasto de administración, auxiliar donaciones, entonces la contrapartida un crédito a propiedad, planta y equipo de transporte, para contabilizar donaciones entregadas. En el caso ya del beneficiario, lo que se hace entonces es un débito a propiedad, planta y equipo de transporte en su auxiliar, contra donaciones y aportes recibidas. Como auxiliar, donaciones por particulares recibidas, para contabilizar donaciones recibidas. Y ya como un último ejemplo, aquí contemplamos cuando son pagos de servicios como asesores jurídicos, en este caso del ejemplo, el donante en su contabilidad registraría en la cuenta de débito un gasto de administración, donaciones en auxiliar, contra efectivo y equivalente en su auxiliar banco, para contabilizar donaciones entregadas a servicios jurídicos. Y el beneficiario lo que haría entonces un débito a efectivo equivalente contra ingresos por donaciones. Yo entonces le traje también, aparte de eso, de cómo se maneja entonces ya la parte tributaria en la declaración de ISFL para sin fines de lucro. Vemos aquí, si ustedes ven en pantalla, el anexo A, que es donde se registran los ingresos. Si ustedes ven en la primera columna, el origen, se establece el origen de la donación, el RNC o cédula, el nombre o razón social del donador, la fecha de donación, el tipo de donación, ya sea así por numerario, que esto no necesariamente se determina, necesitan ser determinados porque de hecho, por su propia naturaleza, lo están, en el caso de los numerarios. Y esto consiste en la entrega de una suma de dinero a cambio de la emisión de las acciones en beneficio del aportante. Pero también tenemos otro tipo de donación que son las aportes por naturaleza, que por el contrario no están determinados en cuanto a su valor y podría consistir en bienes de diversas características como ser inmuebles, terrenos, etcétera, equipos, entre otros, marca de fábrica, entre otros. Y inmediatamente usted llena el anexo A
Esto va alimentando en la parte frontal de la declaración. En el apartado 2 de los ingresos, automáticamente se va registrando esa parte de manera resumida. Y también tenemos el anexo D, que es donde llenamos la partida de los gastos y las erogaciones de las ISFL. Inmediatamente cuando usted va alimentando, registrando sus gastos, ellas se van automáticamente alimentando en la parte frontal en el apartado 3 de los gastos. Y nada, hasta aquí concluyo con mi parte. La voy a dejar con mi compañera Yanna Matos, que le va a continuar hablando sobre esto. Muchas gracias. Soy Yanna Matos y le voy a continuar hablando de la determinación del exceso de la donación en los estados financieros y de los gastos por ajuste de cuentas incobrables. Según el artículo 286 de la Ley 1192, que trata sobre las deducciones, el porciento de la donación es de un 5% de la renta neta imponible del ejercicio fiscal de cual se trate. Después de efectuada la compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores, entonces el exceso de la donación se determina sacando el 5% de la ganancia neta. Cuando se haya determinado el impuesto liquidado, ahí se calcula el 5%. Si lo que se ha dado es más del 5%, hay un exceso, el cual conlleva a un ajuste, porque la ley solo nos permite un 5%. Vamos a continuar con los ajustes de gasto de cuentas incobrables. La provisión de las cuentas incobrables no es más que un fondo que se asume que es porque habrán cuentas incobrables o será muy difícil cobrar esas cuentas. Según la Ley 1192, nos permite como empresa estimar hasta un 2% de las cuentas incobrables para fines de declaración y renta. Veamos un ejemplo. Vamos a asumir que nuestra cuenta es de 50 millones. Por el 2% es igual a 1 millón. Entonces, de 50 millones, estamos asumiendo 1 millón como fondo de cuentas incobrables. Para crear en los libros esa provisión, vamos a generar un gasto trayendo de un lugar a otro ese monto, generándolo en primera instancia como un gasto de cuentas incobrables. Aquí le damos un débito a 100,000 pesos a través de la cuenta de gasto incobrable y acreditamos a la provisión de cuentas incobrables y hacemos el detalle. Para la cancelación de esta cuenta, ya que determinamos que es imposible cobrar ese monto, utilizamos dos métodos. El método de cancelación directa, aquí lo llevamos al gasto directamente para las cuentas incobrables y le damos un débito contra cuenta por cobrar. Y en el método de cancelación de provisión, en vez de llevarlo al gasto, lo asumimos dentro de nuestra provisión, dándole un débito contra cuenta por cobrar y el detalle. Supongamos que el cliente va a pagar esta cuenta, entonces vamos a la recuperación de cuentas incobrables. Ahí hay dos asientos. Aquí traemos nuevamente la cuenta por cobrar que cancelamos, dándole un crédito contra la provisión, la cual le dimos un débito anteriormente. Entonces, si el cliente paga, esto significa que está entrando dinero a la cuenta de efectivo Caja y Banco, y cancelamos la cuenta por cobrar dándole un crédito y un auxiliar al cliente. Hasta aquí mi exposición. Continuamos con mi otro compañero. Buenas noches. Yo soy la licenciada María Isabel Cuello Pérez. Soy parte del grupo número 6 y vamos a compartirle sobre el tema de la amortización y los gastos pagados por anticipado, dándole continuidad a los temas presentados anteriormente por los compañeros que me han precedido.
Cuando hablamos de amortización, vamos a hablar de una técnica utilizada en contabilidad para disminuir periódicamente el valor contable de los préstamos o los activos intangibles durante un periodo de tiempo determinado. El costo de amortización de un activo se aproxima a los ingresos que genera. También podríamos definir la amortización como la práctica de distribuir el costo de un activo intangible a lo largo de su vida útil. Algunos de los activos intangibles que se pueden cargar como gastos de amortización son los siguientes. Por ejemplo, las patentes, las marcas registradas, los contratos de franquicia, los gastos organizacionales, entre otros. Tenemos y existen métodos que se pueden utilizar para la amortización. El más común o más usado es el método de la amortización lineal y se conoce también como el método de las cuotas fijas. Según este método, las cuotas de amortización son iguales durante toda la vida útil del bien. Los métodos de los números dígitos y el método de los porcentajes constantes son otros métodos que se utilizan para calcular la amortización. Del mismo modo, podríamos comentar con respecto a los que son los objetivos de la aplicación de la amortización. La amortización muestra contablemente la disminución del valor de los elementos que se amortizan. Uno de sus objetivos también es permitirnos conocer el valor neto de los elementos en un momento determinado. Y otro objetivo sería, por ejemplo, distribuye durante la vida útil de los productos que se amortizan el costo original por la utilidad de ellos. Cuando hablamos de amortización, podríamos también hablar de depreciación, aunque la depreciación y la amortización tienen algunas diferencias notables. Por ejemplo, la depreciación se diferencia de la amortización en que la depreciación se va a producir en los activos tangibles y la amortización en los activos intangibles. Otra diferencia es que la primera, o sea, la depreciación, se puede implementar a través de distintos métodos en función de la necesidad o el tipo de activo, y la amortización casi siempre se va a utilizar el método de línea recta o el método lineal, de lo que ya habíamos hablado previamente. Otra de las características o diferencias en las que podríamos hablar con respecto a la depreciación y a la amortización tiene que ver con el valor residual. Los activos intangibles agotan todo su valor, mientras que los activos tangibles siempre tienen un valor residual de su vida útil. Habiendo hablado de la amortización, vamos a comentar un poco sobre lo que son los gastos pagados por anticipado. Aquellos que se contabilizan en un ejercicio pero que realmente corresponden a otro posterior. Se considera bajo este rubro a todas aquellas cuentas que presentan gastos efectuados por una empresa y tienen la característica de ser pagados por adelantado. También podríamos decir que los gastos pagados por anticipado son las erogaciones que se efectúan por servicios pendientes por recibir. Los bienes y servicios se compran para usarse en las operaciones de las empresas con el propósito de proteger los bienes o de producir ingresos. También podríamos decir que los gastos pagados por anticipado son gastos que se registran como un activo y que pueden ser usados dentro del término de un año o un ciclo financiero a corto plazo. Los gastos pagados por anticipado forman parte de los activos. Y podemos también hablar de lo que es la clasificación de estos gastos pagados por anticipado. Por ejemplo, un gasto pagado por anticipado tiene la característica de que pueden ser consumibles en el periodo. Esa sería una de sus características, ¿verdad? Una clasificación. En estos casos son aquellos gastos pagados por anticipado y que se esperan utilizar en el ejercicio, ¿verdad?, en un periodo determinado, y que por lo tanto se presentan dentro del activo corriente.
otro tipo de gasto pagado anticipado son los que se van a consumir en más de un periodo y son aquellos gastos pagados por anticipado que se esperan utilizar en más de un ejercicio y por lo tanto parte de su saldo se presenta en el activo corriente y la otra parte en el activo no corriente. Ejemplos de gastos pagados por anticipado podríamos decir los seguros, el pago de publicidad, útiles y papelería, entre otros. ¿Cómo podríamos reconocer los gastos pagados por anticipado? Según el párrafo 227 de la NICPYME, el reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo. Y estos criterios podríamos decir, primero, que para que esto se cumpla, es probable que cualquier beneficio económico futuro sea asociado con la partida que llegue o salga de la entidad. Y otro criterio sería también, la partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. Algunas características que presentan también los gastos pagados por anticipado son que son erogaciones efectuadas por servicios que se van a recibir. No se venden ni se utilizan en el proceso productivo. Son bienes incorpóreos inmateriales. Implican un derecho o un privilegio. Generan beneficios. Representan costos aplicables a resultados futuros. Para la medición de los gastos pagados por anticipado, se van a evaluar el costo de adquisición y se transfieren a resultados en el periodo durante el cual se reciben los servicios. Se consume los suministros o se obtiene los beneficios del pago hecho por anticipado. Cuando algún gasto pagado por anticipado ya no tiene algún beneficio futuro, debe registrarse en resultado en el periodo que sucede. Según nuestro Código Tributario, en el capítulo 9, que trata sobre las retenciones de la fuente, y en el artículo 9 de nuestro código, el párrafo que modifica la ley 253 del 2012 de fecha 9 de noviembre habla sobre las retenciones y dispone que este artículo cómo se harán los porcentajes de esas retenciones. Para nuestro ejemplo nos interesa el literal A, y en este literal nos dice que el 10% sobre las sumas pagadas o acreditadas en cuenta por concepto de alquiler o arrendamiento de cualquier tipo de bienes, muebles y bienes son de carácter para el pago de cuota. Nuestro ejemplo también se basa en el artículo 25 del reglamento 293-11, en el cual el párrafo 1 nos dice que cuando una persona física presta un servicio a una persona jurídica o un negocio único dueño, debe retenerse la totalidad del ITEVI. Veamos ahora nuestro ejemplo. La empresa A firma un contrato de arrendamiento por un año de un almacén por el costo de 10,000 pesos mensuales. El arrendador requiere que la compañía A pague la cantidad anual por adelantado al comienzo del año. El alquiler, vamos a hacer el asiento o registro de la primera parte donde registramos el alquiler, el pago del gasto pagado por anticipado. Sería alquiler anticipado de almacén por 120,000, el gasto de alquiler como auxiliar por 120,000, impuestos sobre la renta que es un 10%, 12,000, y TEVIS retenido como es un 100%, sería el 27%, serían 32,400. Contra banco equivalente por 152,400 y el banco BHD, que es nuestro auxiliar, por 152,400. ¿Qué registramos? Dice que estamos registrando el pago de alquiler de almacén por un año y sus retenciones. Ese sería nuestro primer asiento. Y el segundo asiento diría que al final de un mes, o sea, ya la compañía habría agotado un mes de su contrato de arrendamiento, por lo tanto el alquiler pagado debe ajustarse. El alquiler de almacén, un gasto de 10,000 pesos, contra el gasto de almacén pagado por anticipado por 10,000 pesos. Que registramos el gasto correspondiente al alquiler al 31 de enero del 2020.
continuamos diciendo que la operativa contable que establece este plan es la siguiente. En la fecha en que se produzca el gasto se contabiliza en la cuenta del grupo que corresponda. Alquileres, prima de seguros, servicios profesionales, etc. Al final se hará el asiento en el que se quitará el ejercicio del curso de la parte que se ha consumido, que fue el segundo ejercicio que hicimos. Y por último haremos un cierre al año cuando se haya agotado todo el gasto que hemos agotado. Aquí también le vamos a dejar un pequeño ejemplo de lo que es una amortización para el gasto de una maquinaria. Esta maquinaria la adquirimos por 42,000 pesos y un impuesto de valor agregado de 8,800. Eso lo hicimos el 1 de enero. Entonces, maquinaria y equipo sería la cuenta. Muy buenas tardes, le habla Rosani Peralta y le estaré mencionando otros ajustes conocidos y no especificados. Le estaré hablando acerca de las declaraciones rectificativas informativas, cesación de negocios y prórroga. Es importante contar con un personal con la experiencia y el conocimiento al momento de realizar esos ajustes. Contamos con un código tributario que establece mecanismos y tratamientos para realizar esos ajustes a partidas específicas al momento de preparar las declaraciones juradas. Los ajustes a considerar en la elaboración de las declaraciones juradas son las siguientes: gastos con comprobantes fiscales no registrados en el archivo 606, activo contabilizado como gasto. Tenemos también el exceso o diferencia en depreciaciones de activo depreciable categoría 1, 2 y 3. Tenemos también el impuesto no admitido, incluyendo multas, sanciones por incumplimiento tributario, cargos por moras, intereses indemnizatorios, amnistía fiscal, acuerdo de pago y fiscalizaciones del periodo anterior. Tenemos también impuestos llevados a gasto o costo que corresponden a erogaciones capitalizables. Tenemos los gastos personales, familiares, cónyuges o ajenos a las actividades en giro del negocio. Esos son los ajustes que podemos realizar y que no han sido mencionados dentro de esta exposición. Vamos ahora a pasar con las declaraciones rectificativas. Las declaraciones rectificativas es un acto que se efectúa con el objetivo de corregir, modificar las declaraciones juradas o el formato de envío. Está establecido en la norma 0210 y contamos con dos rectificaciones, una que es hecha por el contribuyente y otra que es hecha por la DGI. La rectificativa de la declaración jurada hecha por el contribuyente es la corrección que introduce el propio contribuyente, por el cual modifica una partida o un valor puntual de la misma. Las rectificativas solo son admisibles con el caso indefinido por las normativas. El caso de la hecha por la DGI, que es el acto administrativo mediante el cual la DGI modifica una o varias partidas o valores puntuales de la declaración voluntaria del contribuyente. Pasamos ahora a la declaración informativa. Las declaraciones informativas son las presentadas en el periodo donde el contribuyente no genera ingresos o gastos por su actividad económica. Esta se remite con el propósito de cumplir con los deberes formales asumidos desde el momento de la incorporación del RNC. La cesación de negocios. La cesación de negocios está establecida en la norma 05/2009 en el artículo 17 y en el Código Tributario en el artículo 325 y 326. Se entiende que un contribuyente cesa en sus operaciones de manera temporal para fines fiscales cuando decide suspender toda o cada una de sus actividades u operaciones por un tiempo determinado, que nunca podrá ser menor de 1 año o mayor de 3 años.
El cese puede ser tanto temporal como indefinido. El cese, en el caso que sea temporal, debe presentar una declaración jurada del impuesto sobre la renta, marcando cese que marque desde el periodo del día posterior a su último ejercicio fiscal, declarando hasta la fecha efectiva del cese. Cuando el cese es indefinido, debe presentar una declaración jurada de impuestos sobre la renta, marcando final que abarque desde el periodo del día posterior del último día del ejercicio fiscal declarado hasta la fecha efectiva del cese. En el artículo 325 del Código Tributario establece que en caso de que el cese de negocios o terminación de explotación por venta, liquidación, permuta o causa se considere finalizado en el ejercicio corriente, el contribuyente deberá presentar dentro de los 60 días posterior a la fecha de los hechos especificados ante una declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio y pagar el impuesto adeudado. Hasta aquí mi exposición. Pasen buenas tardes.